A nuestra queridísima Yesenia. Qué bueno que no se me olvidó por su mustélido. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien, estupendo, con la actitud toda positiva. Eso nos gusta muchísimo. A ver, Yesenia, entonces, ¿nos puede por favor explicar este tipo de comunicación celular? ¿Qué es lo que estamos viendo, por favor? ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende la pregunta? No, ¿me la puede reformular, por favor? Claro que sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste este tipo de comunicación celular, por favor? O sea, lo que Mm, estamos viendo, o es más, queremos escucharla para ver qué es lo que nos puede proporcionar de información. ¿Eso que está viendo usted o todos y cada uno en nuestra diapositiva, qué es? ¿Qué representa? Una comunicación endocrina. Bueno, aquí lo que nuestra compañerita Citlali de Rescue, no se me desespere, de repente siento en su tono de timbre como de, ay, ya, lo he dicho 10 veces, sí, y lo diré 100 si son necesarias. No se me desespere, Citlali, lo hago para todos para que vayamos al mismo ritmo, al mismo nivel. Pero bueno, es cierto. A nuestra compañerita Yesenia le acaban de decir, este es un tipo de comunicación endocrina. Entonces, Yesenia, por favor, ¿en qué consiste la comunicación endocrina? O sea, ya, inciso A, ok, lo que estamos viendo es comunicación endocrina. Inciso B, ¿me lo puede describir, por favor, Yesenia? pues sí, endocrino, endo es hacia afuera, hacia No, adentro. no, 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 cuidado. A ver, manejando los Ah, ok. prefijos. Endo, como endotelio, ¿qué significaría entonces endo? Lo contrario que lo que acaba de decir, lo antónimo, lo Hacia opuesto. adentro. Exactamente. Entonces, ahora sí, endocrina, ¿cómo se lleva a cabo ese tipo de comunicación celular? Si no es exócrina, lo contrario, es decir, lo endocrino, ¿cómo se lleva a cabo? Esto que está usted observando, nomás nos lo tiene que describir. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez alguien está hablando por celular, le entra la llamada al receptor y entonces empieza una comunicación, ¿o qué es lo que ocurre? Pues está segregando internamente una sustancia. Ok, mencionó algo importante. Están intermediando aquí sustancias químicas, ¿verdad? Como en el ejemplo que acabamos de decir del celular. En ese caso sería la señal satelital. Recibe entonces el receptor que sería el celular de la persona a la que se le quiere hablar o se le está llamando. Entonces, esta al contestar, pues entonces entabla la comunicación. En este caso puede ser algo semejante, nada más que obviamente está involucrado las sustancias químicas. ¿Quién produce las sustancias químicas, Yesenia? Por favor. En el ejemplo de sí, de la comunicación endocrina, ¿quién manda a quién? Como lo que estamos viendo aquí. No, ya me perdí. Bueno, ahí les va. La comunicación endocrina, vámonos desde lo general, desde muy arriba, muy atrás, hacia 10 kilómetros de distancia para irnos acercando cada vez un poco más. La comunicación endocrina es, número uno, se tiene que llevar a cabo mediante la secreción de sustancias químicas. Yo creo que hasta ahí ya todos nos queda muy claro. Si no, digo, lo repetiremos, insisto, las veces que sean necesarias, no hay ningún problema. Entonces, dependiendo de la forma, ojo, y todas y cada una del tipo de comunicación en todos los tejidos de nuestro organismo se llevan a cabo mediante el intercambio o el envío y recepción, o en términos sencillos, de que se estén emitiendo sustancias químicas, de la que sea. De hecho, ahorita vamos a hacer rápido ya para avanzar de esta diapositiva porque vamos dos sesiones aquí. Digo, la estamos sacando máximo provecho porque nos metemos en diferentes temas. El caso es, para nuestra estimadísima Yesenia, que no se le olvide, exócrino, ojo, es lo contrario a endocrino. O sea, son lo mismo, pero opuestos. Para no, bueno, para no confundirlas o confundirla a todos, exo siempre tiene que estar relacionado con el exterior. Exo, exit, exterior. Se los repito con esas palabras para que lo relacionen y no se les olvide. Digo, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo contrario al exterior, ¿qué es? Pues el interior, ¿verdad? Exterior, interior. Antónimos, gramática en español de nuestro idioma. ¿Qué son términos contradictorios o lo opuesto uno con otro?
negro y blanco, azul, no, perdón, colores nada que ver, sus chaparrito, alto, caliente, frío, todo eso que sea contrario, que sea un antónimo, es lo mismo en el caso del tipo de comunicaciones celulares. Ahora, en el caso de lo exócrino, no necesariamente está enfocado para que se tenga que activar otro tejido. Por el contrario, simplemente es un efecto de una consecuencia de una acción. Ejemplo, si se nos aumenta la temperatura, entran en acción las glándulas sudoríparas para mantener una temperatura constante y que ésta no se eleve de manera innecesaria y dañina. Pero en el caso de la comunicación, eso sí, es una comunicación endocrina. ¿Por qué razón? Por lo que hemos estado platicando, mencionando, recapitulando, que las sustancias químicas producidas por la célula, porque obviamente no es por generación espontánea, ¿verdad? No es que de repente se junten los elementos químicos y estén ahí formando compuestos y lleguen y sean recibidos por las células. O sea, tienen un propósito, no es por espontaneidad ni es por casualidad. Son respuestas a estímulos que el cuerpo, el organismo, inclusive por el mismo sistema nervioso autónomo, que les está emitiendo y les está indicando a los tejidos, a ver qué está pasando, por qué tenemos bajos niveles de calcio en sangre. Entonces va y activa. Pregunta general, esto sí en teoría debemos de saberlo ya. ¿Dónde se localiza la glándula que secreta la calcitonina? Entre paréntesis. Si no, a ver. Bueno, muchas gracias por su participación, Yesenia. Por ahí tenía otro en la mira. A ver, espérenme, voy a la lista porque luego se me va la onda. En lo que se están pensando, a ver dónde está la glándula que secreta. Ah, a ver. ¿Está en la Ses- tiroides? Efectivamente, To The Rescue. ¿Quién es el que acaba de hablar? Daniel. Ah, Daniel, estupendo. Exactamente así es, tiene toda la razón. Y usted mismo, por favor, Daniel. Entonces, ¿dónde se ubica la glándula tiroides? La primera pregunta fue, ¿quién secreta la calcitonina? Y contestada muy bien, inciso A, en este caso la glándula tiroides. Inciso B, ¿dónde se localiza la glándula tiroides? Y esto es, ojo, un ejemplo de un tipo de comunicación endocrina. Fíjense, ahorita explicamos un poquito más. Pero para que nuestro compañero Daniel, ¿dónde dijimos que estaba la glándula tiroides? Está en el cuello, arriba de la clavícula. Ok, sí, estamos acercándonos cada vez un poco más, estamos tibios, todavía no llegamos hasta el punto de quemarnos, de llegar exactamente a la respuesta que buscamos, pero sí, nos vamos acercando cada vez un poco más. Está por arriba ok, de nuestra cintura escapular, muy bien, está debajo del cráneo, también estoy de acuerdo. Por ahí en alguna región del cuello, el cuello tiene muchas cosas, a pesar de que nada más son unos cuantos centímetros, tiene varias cervicales, tiene por ahí estructuras. ¿En dónde se encontraría específicamente la glándula tiroides? Pregunta Debajo de la general. laringe. Sí, y bueno, depende, sí y no, porque debajo de la laringe está la tráquea y la glándula tiroides no está en la tráquea, entonces sería impreciso. Más exactamente sería, se encuentra en la laringe, no debajo de esta, porque si decimos, ahora, si lo que se refería a usted probablemente era que en el cartílago tiroides, pero es que no está debajo, o sea, eso es la laringe. Entonces, si decimos debajo de esta, pues lo primero que uno pensaría es, pues en la tráquea o en los bronquios. Pues no, ¿verdad? Ahí no se encuentra nuestra glándula tiroides. Está al nivel justamente en la laringe. De hecho, esa era la estructura que esperábamos o que estábamos buscando que se mencionara, que de hecho lo hicieron muy bien. Nada más no está ni debajo ni encima, está en la laringe. Claro, está ahí afuerita, pues en su periferia. No está incrustada, no está fusionada, simple y sencillamente ahí está agarradita de la laringe. Ahora, perfecto. Entonces, con este ejemplo, los niveles, como tienen que encontrarse en equilibrio para mantener la homeostasis de nuestro organismo, pues obviamente se detectan las sustancias químicas y con sustancias químicas se emiten los mensajes para que los tejidos entonces respondan para el mantenimiento de esta homeostasis. Un ejemplo que se acaba de decir es la concentración del calcio en sangre. Si este disminuye, hipocalcemia, y eso es negativo, porque inclusive también los cationes de calcio involucran y están interviniendo en el proceso de la hemostasia. Ojo, atención, no dije homeostasis, y estas son preguntas de examen, obviamente. La hemostasia, a ver, pregunta general, ¿qué habíamos dicho que era la hemostasia?
¿En qué consiste? ¿Qué es eso en términos sencillos? A ver, rompamos la palabra. ¡Pum! La cantidad total de sangre en el cuerpo. Esa es volemia, va por ahí, pero ok, perfecto, me gusta que lo vayan relacionando todo. En el caso de la hemostasia, sí tiene que ver con la cantidad del volumen de sangre circulante en el organismo, pero no es el concepto, no es la definición per se o por sí misma. Entonces, hemo sí tiene que ver con la sangre, hasta ahí todos de acuerdo. Estasis, esto significa que tiene que mantenerse en un nivel óptimo, en un nivel ideal, en que se mantenga en equilibrio. Entonces, si juntamos la palabra, que la sangre se mantenga en equilibrio, ¿qué se les imagina a ustedes que eso quiere decir? La hemostasia. Y ojo, sí tiene que ver con volemia, pero esa no es su definición. Eso sería una consecuencia de la hemostasia, por lo que ¿Es como acabamos de hemorragia? decir. Esa sería la respuesta a la hemorragia, la hemostasia. Ojo, con el juego de palabras, para que les... Por ahí creo que escuchábamos a nuestra compañerita Citlali, si no me equivoco. ¿Nos quería compartir No, algo? Alejandro, ¿qué pasó? Ah, no, es que... pensé que por ahí escuché un ruido de fondo, discúlpenme. Entonces creí que era nuestra compañerita Citlali así rapidísimo a quererlo salvar a todos, pero bueno. Entonces, hemostasia, si quiere decir que la sangre se mantiene en equilibrio, y por ahí me acaban de aventar. Volemia hagan de cuenta, ¿no? Estamos aquí con nuestro Kinder sorpresa y se abren dos llavecitas. Gracias a este fenómeno, o sea, la hemostasis, ojo, no dije homeostasis, para no confundirlos le vamos a decir homeostasia. Perdón, nomás, hemostasia. La hemostasia se puede dividir en dos llavecitas, o hagan de cuenta como si fuera un cuadro sinóptico y tenemos en la parte superior y en la parte inferior los dos que me acaban de decir. Gracias a la hemostasia se mantiene la volemia, o sea, la cantidad del volumen de sangre circulante en el organismo, y la hemostasia evita las hemorragias. Ahí está. A ver, entonces, ¿qué significa hemostasia? Con lo que acabamos de explicar y orientar y mencionar. Si no es hemorragia, sino que las evita, y si mantiene el volumen constante en sangre, entonces, ¿qué quiere decir ese término? Es más, ahí les va, para darles una pista. Es lo contrario a hemorragia, es el antónimo, es lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto a una hemorragia? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Ahí les va otra pista para que, ahora si no, es más, vamos a hacerlo más entretenido. Vamos a seleccionar Es aquí. para evitar que haya pérdida de sangre, ¿no? Ok, ¿y cómo le decimos a ese fenómeno? Ya, bueno, aparte de la hemostasia, que todo eso lo estamos metiendo en el Kinder sorpresa para apretujarlo y cerrarlo. De Hemorragia. hecho, esa es la consecuencia, atención. Es más, ahí les va con el ejemplo del trenecito. Cuando va el trenecito en su vía, imagínense que la vía se rompe por alguna razón, no sé, hubo un desbarranco y una piedra gigantesca la dobló y por lo tanto ya no está uniforme. Entonces hay un daño en esa vía donde se transporta el trenecito. Entonces al llegar el trenecito se descarrila y se sale de su cauce. Es exactamente de la misma manera que nuestra sangre al llegar a ese daño empieza a ocurrir la hemorragia. ¿Por qué? Porque la sangre se está fluyendo por donde no debería. Se está saliendo de su conducto. Eso es una hemorragia. Entonces, imagínense, es ya en términos burdos, si ustedes se cortan, si ustedes se raspan, si tienen una laceración superficial, empiezan a sangrar. Eso sería una hemorragia. Claro, si fuese, por ejemplo, ¿no? Estemos hablando de las tuberías, es decir, del sistema vascular, va a ser más o menos importante o de significancia debido a la cantidad de sangre que se está saliendo de su cauce o cómo se está descarrilando de su vía, ¿no? Por decirlo en términos sencillos. Entonces, pero esas son las manifestaciones de un daño tisular, en este caso del endotelio. ¿Por qué? Porque ya no está transcurriendo la sangre por donde debe, sino que hay un daño tisular, entre paréntesis, se me rompió el endotelio y la sangre me está escapando por donde no debe de estar. Eso es una hemorragia. O sea que la profusión o la emanación de sangre de fuera del endotelio, fuera del sistema vascular, fuera de la vía del tren. ¿Por qué? Porque ya se descarriló. Eso es el problema. Ya eso implica realmente un problema porque entonces la volemia, lo que decíamos, el volumen de sangre en cuerpo se ve afectada y ya no se mantiene constante. Entonces el cuerpo tiene que ajustarse para que no se siga produciendo la hemorragia mediante la hemostasia.
Entonces, en términos burdos, sencillos, generales, con todo esto, ¿qué es la hemostasis? Bueno, hemostasia. Ya me lo dijeron todo, nada más es una palabrita que impide la hemorragia. ¿Qué impide la hemorragia en nuestro cuerpo? A ver, cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta, y si no, pues para que aprendan, se tuvieron que haber caído muchas veces y se raspaban. ¿Qué se les formaba en esas raspadas? ¿Costra? Efectivamente, ¿y la costra qué es? ¿Es una manifestación, es una consecuencia de qué fenómeno? ¿Del De la proceso de qué? coagulación. Efectivamente, así de sencillo, así de claro, para que lo estén relacionando. Por eso los voy llevando a, pasa esto por esta razón y por qué entonces. Ah, porque entonces la sangre se coagula. Ese es el proceso, ese es el fenómeno que tenemos en nuestro organismo para mantener la hemostasia, o sea, hace la sangre constante en su caminito, en su vía, en su conducto, en su tubería. Ese es el fenómeno, el proceso que conocemos como la coagulación. La coagulación sanguínea es lo que le denominamos la hemostasia. ¿Por qué? Porque ese es el fenómeno del mantenimiento de la sangre constante en sistema vascular. Si se escapa, si se daña el endotelio y se me está ocurriendo una hemorragia, quien entonces interviene para mantener la sangre en su lugar, en su conducto fluyendo donde debe de encontrarse, eso es a lo que le denominamos la hemostasia. Entre paréntesis, el proceso de coagulación. Y es lo que nos decía nuestra compañerita. Adelante, ¿alguien tiene algún comentario? Hola, Pues, profe, buenos días. ay, Daniela, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. A Pues ver. bien, adormilada, es que no me sonó mi despertador. No se preocupe, qué bueno que nos avisa y ya le estamos poniendo entonces su asistencia. En el Inter, aprovechando, no sabemos nada de nuestra queridísima Carol. ¿O les avisó algo Fabián? Creo que son los dos pendientes que tenemos por aquí. Pero ya le puse su asistencia. Me dijo, ¿Sí? profe, a mí me dijo Carol que le mandó un correo, pero no sé si, no sabía si sí le había llegado. Bueno, en el institucional no tengo nada y hace unos minutos, bueno, antes de las 7, para que les miento, revisé el personal, pero vamos a ver si es cierto que la teoría es auténtica o le estuvieron mintiendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo a prueba. A ver, este es el correo personal. Unos segunditos nada más en lo que termina de abrir. Uy, no, pues está un poquito más. Ahí está. A ver, tengo varias compras, Mercado Libre, Amazon, de algunos productos que necesitaba para lo del Acuario Michin, para lo de estar cultivando microalgas. Tengo un mensaje de un estudiante que ya pasó conmigo por metodología, que me lo están cacheteando. Por eso siempre les insisto, a ver, queda claro lo que estábamos haciendo. Y miren, bueno, me pasó su, su protocolo con un montón de correcciones y me lo andan ahí sopepeando. Y le dije, bueno, en su momento les estuve explicando todos y cada uno de los apartados que tiene un protocolo. Me dijeron, sí, queda claro, ya nos aburrió, lo repite 10 veces. Y ahora se están dando de topes porque me los están cacheteando por lo mismo. A ver, pues, pero cada quien, ¿verdad? Cada quien es distinto. Espero que a ustedes no les pase. No, desafortunadamente no tengo nada de Carol en el correo personal y en el correo institucional. Tengo su tarea que entregó, pero eso fue ayer. Y no tengo ningún mensaje de aviso. Vamos a revisar el Classroom. Y no, tampoco tengo nada de nuestra compañerita Carol. Entonces, no sé si se equivocaría de dirección y se mandó a algún otro lugar, que no creo. Pero a mí no me llegó nada. Entonces, ¿pero qué le dijo nuestra compañerita Carol? Ah, es que me dijo que no se iba a poder conectar por algo familiar, pero me dijo, ya le mandé correo, le recuerdas, pero tal vez se confundió, no sé. Pues aquí están todos de testigos, revisamos los correos, inclusive el el Classroom, y no apareció absolutamente nada. Entonces, para que ahí le comenten a nuestra... Digo, no pasa nada, gracias por el aviso, le vamos a justificar, pero para que no anden de mentirosillos, que es que ya le mandé, ya le avisé. No, a ver, ¿dónde? Yo no tengo nada. Entonces, digo, no Está creo bien. que se haya... A ver si es cierto, vamos al spam, que no creo. A ver, vamos al spam y a ver si aparece Carol. Citibanamex, resuelve sabe qué, no, nada que ver. No está nada de Carol. A ver, vámonos por acá.
¿Qué estamos buscando? More. Los spam. No, ni siquiera tengo ninguno aquí. Miren, no, no spam here. Pues no. ¿Quién sabe a dónde lo habrá mandado? O como que pensó que lo iba a mandar y no lo mandó y dijo, sí lo mandé. Es broma, ¿eh? No la estoy criticando ni nada. Nada más les aviso a todos para que, si le van a avisar, mándenme por favor un mensaje avisando, no nada más lo piensen. Y de esa manera, pues ya estamos todos enterados de cuál es la situación. Pero bueno, entonces, punto y aparte, pues bienvenida Daniela, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Ahí. Y cierra esto y le vamos para acá. Bueno, entonces terminando rápidamente, digo, porque vamos a seguir explicando, porque ya estamos entrando con perdón, del sistema vascular por el cardiovascular. Entonces, hemostasia, ya sabemos qué significa, entre paréntesis, el proceso de la coagulación. ¿Por qué sucede esto? Pues para mantener, no va a estarse, digo, eso sería normal y podría ocasionar o provocar una trombosis, pero eso es tema aparte, digo, porque tiene relación con el proceso de coagulación cuando sucede de manera indebida, cuando ni siquiera está ocurriendo un daño tisular y se está saliendo la sangre de donde no debería de estar, por ejemplo, hacia el exterior de manera exócrina, hacia afuera de nuestros tejidos. Entonces es cuando entra en acción en la cascada de la coagulación para mantener entonces ahora sí la sangre en su cauce, donde debe de estar. Por eso se forman las costras, que es lo que nos decía nuestra compañerita Citlali. Cuando nosotros nos raspamos, nos dañamos y tenemos por ahí un daño superficial, se nos forman esas costras. ¿Por qué? Porque son los taponamientos que están sucediendo gracias al proceso de la coagulación y evitan que el endotelio se mantenga dañado para que siga emanando, se siga descarrilando la sangre del endotelio para evitarlo precisamente. Eso es la hemostasia. Evita hemorragias o procura solucionarlas en el caso de que no sean tan severas. Imagínense que se están saliendo, bueno, sería muy exagerado decir litros y litros por minuto, ¿no? Porque ya se hubiesen muerto en cuestión de unos 5 minutos. Pero que esté saliendo de manera importante, pues gracias a la hemostasia es como de, órale, vénganse plaquetas, vénganse todos, hay que hacer un coágulo, hay que hacer este engrudo para taponear todo este daño, de todo este boquete que donde se está saliendo nuestra sangre, porque si no la volemia se va a ver afectada y eso no nos conviene a nadie, hablando en todos los tejidos, obviamente, que conformamos el organismo. Pero bueno, entonces, punto y seguido, regresando con lo de la endocrina, decíamos sustancias químicas producidas por, y esto se lo preguntábamos a nuestra compañerita Yesenia, pero bueno, vámonos rapidín, ahorita antes de que se vayan a su receso para avanzar de esta diapositiva, que ya llevamos como 2 sesiones en esta. Ahí está, esta es la famosísima comunicación endocrina. Términos sencillos, ¿cómo ocurre? Las células inductoras o las transmisoras o las emisoras o las que producen la respuesta de la sustancia química, como gusten y prefieran, para que lo anoten, porque obviamente es pregunta de examen, son estas, las células emisoras, emiten las sustancias químicas, ¿a dónde? Aquí está señalado, al torrente sanguíneo. Aquí faltaría, entre paréntesis, al endotelio. Ya sabemos quién es el endotelio. O sea, bueno, siendo precisos y exactos, ese es un ejemplo de un tejido epitelial simple. ¿Por qué? Porque se encuentra recubriendo el interior del tubo donde fluye la sangre. Pero en términos generales, para entendernos en la fisiología y en las ciencias de la salud, cuando nos referimos es que se va al endotelio, inmediatamente lo que por eso se los pongo aquí señalado. Tienen que relacionarlo están hablando del torrente sanguíneo. Ya, insisto, por eso explico, si somos estrictos, pero es que el endotelio no es torrente sanguíneo. Pues no, fisiológica, anatómicamente hablando, no, pero está en contacto con la sangre. Por esa razón, para no decir las dos palabras torrente sanguíneo, que no es incorrecto, insisto, simple y sencillamente es una aclaración, pues le decimos endotelio y así rápido, es que se va al endotelio. Ok, o sea, hace a la sangre. Muy bien, ¿por qué? Porque ahí se están transportando todas las sustancias, incluyendo las sustancias químicas emitidas por las células inductoras, que en este caso, ¿qué es lo que estamos explicando? El tipo de comunicación endocrina. O sea, hace que siempre sí o sí tienen que mandar sus sustancias al torrente sanguíneo. Entre paréntesis, bueno, al endotelio, digo, para entendernos. ¿A dónde se van esas sustancias químicas? Simplemente se van y pululan y llegan a todos los, bueno, pues sí llegarían a todos los tejidos, pero dependiendo de la sustancia de la cual se trate, va a tener una respuesta específica para un tejido en particular. Ejemplo, mencionábamos por ahí que si la calcitonina, que si presentábamos hipocalcemia, que si presentamos hipercalcemia, los niveles óptimos adecuados equilibrados sería isocalcemia. ¿Por qué? Porque es tal cual como debe de encontrarse la concentración de calcio en sangre. ¿Quiénes están regulando esto? Primero, quien lo está monitoreando, pues es obviamente el sistema nervioso autónomo.
tronco encefálico, cerebro reptiliano, como les gusten y prefieran conocerlo. Allí donde se están llevando todas estas señales que les están indicando a todos los tejidos, mira, tenemos esta concentración de calcio en sangre. Si está muy baja o si está muy alta, dependiendo del caso, es decir, sistema nervioso autónomo, le va a avisar a la glándula tiroides y dependiendo de cómo esté la concentración, si está muy alta, o sea, hace hipercalcemia, le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos tanta concentración de calcio en sangre? Y entonces la glándula tiroides recibe el mensaje, obviamente mensaje químico, no le está gritando ni tampoco vibración ni nada de eso raro. Acuérdense que la comunicación que se lleva a cabo entre células es gracias intermediando las sustancias químicas. Entonces la glándula tiroides le dice al sistema nervioso autónomo, en este caso, ojo, al hipotálamo, le dice el hipotálamo, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me encargo, voy a secretar calcitonina, esta otra sustancia química en respuesta a los altos niveles de calcio en sangre, o sea, hace lo que le denominamos la hipercalcemia. Entonces, emite la calcitonina, sale la sustancia química al torrente sanguíneo, llega a todo el sistema esquelético y les dice, a ver, creo que este no se los he dejado, el cuadro histológico, creo que esta es la tarea que les voy a dejar a continuación. No me acuerdo, ¿alguien me puede...? Sí, creo que sí. ¿Ya vimos el cuadro histológico del tejido esquelético? ¿Del sistema esquelético? Es más, pregunta general, a ver, ¿alguien me puede recordar, para ver si ya lo habíamos visto? ¿Cuáles son las células que componen el sistema esquelético? ¿Alguien me lo puede contestar? ¿O no lo hemos visto? No me acuerdo, para serle sincero. Según yo sí. ¿O no? ¿Ya se me fueron a desayunar? Faltan Creo 2 que minutos. no. Osteocitos. Bueno, ahí les va, ahorita para que se vayan a su tacita de café. Osteocitos, osteoblastos. Exactamente, así es. Ojo, vamos a recapitularlo entre todos. El tejido esquelético o el sistema esquelético, ya que si el axial o el apendicular, no importa en este caso. ¿Por qué? Porque todas son las mismas células que están conformando el sistema esquelético. Entonces, hasta ahí todo claro. Tenemos 3 fundamentales células que están constituyendo este tejido, que son especializadas únicamente para encontrarse en el sistema esquelético. Una de esas 3, vamos a recapitularlas. Tenemos a los ojo, prefijo osteo siempre nos va a hacer alusión al sistema esquelético. Osteoblasto, ojo, blastos, si lo relacionaron como cuando decíamos que cuando se formó el cigoto y después los blastómeros, el blasto es el que va a dar origen a diferentes linajes celulares. O sea, para no confundirlos, el protoosteocito, el que va a darle origen a los osteocitos. Hagan de cuenta, es una cadenita que tiene jerarquización. Tenemos su forma inmadura o la preforma, antes de que se cambie ahora sí, se especifique totalmente, se especialice. En el caso del sistema esquelético, atención. Digo, en todos los demás también, por eso es el sufijo blasto. Pero en este caso, enfocándonos a los huesos, tenemos al osteoblasto, que le va a dar origen, ya se especializa en el osteocito. Y tenemos otra célula multinucleada que también se encuentra en el tejido esquelético. Este es el osteoclasto. Ojo, no se me confundan, son extremos. Osteoblasto es el inmaduro. Osteoclasto es el que se encuentra ahí modificando la superficie de nuestros huesos. Y el osteocito es el que los conforma. Digo, espero no haberlos confundido. Ahorita voy a revisar, creo que sí habíamos revisado ese cuadro histológico, pero si no, lo dejamos de tarea, no se me desesperen. Aparte de que en esta presentación es cuando tenemos que hablar del sistema esquelético, que es justamente lo que estamos haciendo. Entonces, en términos sencillos, esa calcitonina producida por la glándula tiroides en respuesta al hipotálamo que le dijo, oye, ¿qué está pasando? Infórmame, ¿por qué tenemos tanto calcio en sangre? No te apures, le dice la glándula tiroides, yo me encargo, yo lo resuelvo. Empiezo a secretar calcitonina, esta sustancia química llega al torrente sanguíneo y llega hasta el tejido esquelético, al sistema esquelético. Claro que lo reciben los osteoblastos y lo reciben los osteocitos, pero dicen, eso no es para mí, eso a mí no me corresponde. Pero llega hasta el osteoclasto y el osteoclasto dice, ok, ya entendí, tenemos altos niveles. Es como si hubiese recibido el mensaje a su celular, el osteoclasto, y le dijeron, por favor, agarra calcio y mételo al hueso. Ok, ya entendí, glándula tiroides. Entonces lo que me pides es que en todo el sistema esquelético, tanto apendicular como axial, todo en su completo, en su totalidad, hay que empezar a agarrar el calcio que está en sangre y lo vamos a meter y lo vamos a cimentar y lo vamos a solidificar en la superficie de los huesos.
Eso es lo que nos hace la función el osteoclasto. Recibe la calcitonina, agarra el calcio que se encuentra disuelto en sangre y lo mete y lo deposita en los huesos. Ahora, al contrario, ¿qué tal si tenemos hipocalcemia? Es de la misma parte, es decir, de la glándula tiroides, pero ¿cómo dijimos que se llamaban las estructuras que estaban a un ladito de la tiroides? Nada más relacionando los prefijos. ¿Cómo decimos a un lado? Exacto, entonces paratiroides, ¿verdad? Sigue siendo la misma glándula, pero sus estructuras son distintas. Acuérdense que habíamos dicho, es como una mariposa. Mis pulgares serían la glándula tiroides que se encuentran en la laringe, no por encima, no por debajo, en la laringe. Y mis dedos serían la paratiroides. Entonces, la paratiroides, ¿qué hormona secreta? Pregunta general, ahorita para que se vayan a su receso. Si lo saben. Empieza igual, la para, ¿qué? La parazoa, la paraporífero, la paratiroides, ¿verdad? Esa es la hormona que secreta obviamente la paratohormona secretada por la paratiroides. Y la calcitonina es la que secretaría la glándula tiroides. Pero ojo, atención, no es para que se me confundan. Es la misma estructura, adherida, agarradita de la tiroides. Bueno, en este caso de la laringe. Entonces, la glándula tiroides lo que nos secreta es la calcitonina cuando tenemos la hipercalcemia. En el caso de la paratormona, cuando tenemos bajos niveles de calcio en sangre, es decir, hipocalcemia, hace todo lo contrario a la calcitonina. Si la calcitonina me agarra lo que se encuentra disuelto en sangre para depositarlo en hueso, la paratormona lo que hace es liberar el calcio que se encuentra adherido en la superficie del hueso al torrente sanguíneo. ¿Quién hace esto? El osteoclasto. El osteoclasto es el que recibe el mensaje por su celular. Libera calcio. Ok, llegó la paratormona. O agárrate el calcio y mételo al hueso. Me llegó la calcitonina. Ok, ya me pongo a trabajar. Y entonces empiezan a hacer su función y remodelan los huesos, los osteoclastos. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿queda claro más o menos? Comunicación endocrina y ejemplos que estuvimos mencionando. Sí. Ok, perfecto. Les prometo que ya voy a brincarme esta diapositiva porque en teoría, si no, por favor, indíquenmelo. Todo lo que tenga que ver con esta diapositiva, voy a hacer preguntas de examen, así que tengan mucho cuidado. Lo que es endocrino, lo que es exócrino, ejemplos de las mismas, en qué consiste la comunicación endocrina, esto que aquí está apareciendo. O sea, básicamente ya lo sabemos, por eso se los pregunto, para ver si es cierto que está quedando. Esto es una orientación, o sea, lo que a mí me interesaría es que ustedes con sus propias palabras y conceptos elaboren la definición, pero si aquí, según yo, mi estrategia es lo hago lo más conciso, lo más general y lo más simple posible para que no se nos olvide, para que lo relacionemos y que lo tengamos bien presente. Y pues es así, digo, las células emiten sus sustancias químicas al torrente sanguíneo y llegan a sus células objetivos, sus células blanco. Ya hemos mencionado ejemplos, por ahí estábamos diciendo que el trofoblasto, que cuando se forma ya después de la segunda semana después de la fecundación y que ocurre la implantación y que libera también estas sustancias químicas, es decir, la hormona gonadotropina coriónica humana, o HCG por sus siglas en inglés, llega al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es esta parte del aparato reproductor femenino que también está secretando sustancias químicas. Entre ellas, una vez que recibe la gonadotropina coriónica, ojo, este es otro ejemplo de comunicación endocrina. ¿Por qué razón? Porque una vez que llegó y se implantó el trofoblasto, bueno, el embrión incipiente en formación, libera las sustancias químicas al torrente sanguíneo de su mamá, y estas entonces son recibidas por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, hagan de cuenta, son los ovarios en el aparato reproductor femenino. Cuando es estimulado por la gonadotropina coriónica humana, esta en consecuencia empieza la liberación de pregunta general, y esta sí va a ser pregunta de examen porque es un ejemplo de comunicación endocrina. ¿Qué hormona secreta el cuerpo lúteo? O en términos generales, el aparato reproductor femenino una vez que es estimulado por la gonadotropina coriónica humana. La que está a favor de la gestación, ¿cómo dijimos que se llama esa hormona? Sí lo saben. Gestación a favor. ¿Cómo traducirían en términos grecolatinos esas palabras? ¿O qué hormona está secretando? Progesterona. Efectivamente, la que está a favor de la gestación, para que no se les olvide, lo relacionen y lo vayan dominando, porque esto, claro que sí o sí, se los van a preguntar y se los van a exigir en su curso de Biología del Desarrollo. Entonces, la progesterona es
liberada en consecuencia de recibir la sustancia química producida por el embrión en formación que se implantó en el endometrio, en el aparato reproductor femenino de su mamá. Secreta la gonadotropina coriónica humana y esta es recibida por el cuerpo lúteo, bueno, en los ovarios, dejémoslo en términos sencillos, y estos ovarios empiezan la secretación, perdón, la secreción de la hormona progesterona. Bueno, hasta aquí yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Si no, por favor, con todo gusto, y lo repetimos las veces que sean necesarias con más ejemplos. Pero esto es la comunicación endocrina. Claro, no únicamente sucede en el caso de la fecundación, no únicamente con el hipotálamo y la glándula tiroides, sino que todos los tejidos que estén secretando sus sustancias al torrente sanguíneo, esto es a lo que le denominamos un tipo de comunicación endocrina. Todo lo contrario, lo opuesto, el antónimo, que cuando se expulsa fuera del organismo, ¿cómo le dijimos que se le llamaba a eso, a ese fenómeno de secreción hacia el exterior? Yesenia, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama entonces al fenómeno de excreción de sustancias químicas al exterior del cuerpo? Acuérdese de cuando... Pues la exocrina. Exacto, perfecto, ya ve, para que no se le olvide. O relaciónenle el Kirby, de cuando estábamos hablando a nivel células, que cuando sucede... A ver, recapitulando, ¿cómo se le llama el fenómeno de introducción de compuestos del exterior al interior de la célula, es decir, al espacio intracelular o al citoplasma, pues? ¿Cómo se le llama eso? Digo, son varias respuestas las que me podrían dar, digo. No, a ver, otra vez. Por eso, ya ven, las recapitulaciones son importantísimas. Endocitosis. Endocitosis, digo, también pudieron haberme dicho fagocitosis, pinocitosis, ok, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dije la pregunta muy general. Se introduce lo de afuera para adentro. Ojo, nivel celular, no estamos hablando de nivel tisular, o sea, nivel tejido. Lo contrario, cuando se expulsa del espacio intracelular hacia afuera, ¿cómo le decimos a eso? Lo estoy sacando, lo estoy aventando. De la célula, atención, nivel celular. Que se repite es lo mismo a nivel macro, pero aquí lo estamos otra vez empezando de nivel célula. Si es endocitosis, ¿cómo le decimos a la expulsión? A la expulsación. Exocitosis. Efectivamente, ojo, expulsación no existe, no lo usen. Nada más era para chascarrillo. Exacto, exocitosis, de la misma manera, exocrino, secreción afuera de mis tejidos. Endocrino, secreción que se lleva a cabo y se traslada por el torrente sanguíneo. Así de sencillo. Ahora, lo que estamos apreciando aquí, a ver, pregunta general, ¿qué es esa como cara de pato que está agarrando ese maicito o lo que sea, que aparece en el piquito? ¿Qué tipo de comunicación es esa? Relacionándolo con lo que estamos viendo. Sí, ojo, la bolita amarilla representa una sustancia química, X, la que sea. ¿Por qué? Porque la célula la está produciendo. Ojo, aquí en lugar de que se vaya al torrente sanguíneo, por ejemplo, imagínense que aquí hay un capilar, ¡pum!, se va y lo traslada a la sangre. Aquí no. Aquí lo secreta y el receptor de la propia célula lo recibe y se estimula. ¿Cómo le decimos a este tipo de comunicación celular? Les doy un ejemplo. Lo mencionamos y lo explicamos la vez que estábamos hablando de las células cancerígenas. ¿Qué tipo de...? Ojo, porque obviamente los tejidos del organismo no van a estar alimentando. Efectivamente, así es. Ojo con los prefijos. Ya conocemos y entendemos en teoría y dominamos el sufijo crinas, que significa secreción. Por lo consiguiente, cuando nos topemos con los distintos, ojo, por eso les insisto y les repetiré, no importa las veces que sean necesarias, las células se comunican mediante sustancias químicas, todas. La forma como lo hacen es lo distinto, pero todas de manera general las podemos aventar a la misma piñatita que decimos, las sustancias químicas es lo que utilizan las células para comunicarse, ya sea entre ellas mismas, o sea, perdón, de manera automática o entre los tejidos adyacentes o de manera endocrina, que lo secretan la sustancia para mandarla al organismo hasta que llegue a su tejido blanco o a sus células objetivo. Pero al final de cuentas se puede traducir y reducir o resumir, perdón, para meterlo todo junto con pegado en el mismo Kinder Sorpresa. Comunicación celular se lleva mediante ¿qué cosa? Sustancias químicas. Se acabó. Así de simple. Si rompemos la piñata, le damos de palos,
pues ya salen los distintos tipos de comunicaciones celulares, que ya entendemos muy bien. Por ejemplo, en el caso que acabamos de revisar anterior, que fue la endocrina. ¿A dónde se van las sustancias químicas emitidas por las células? Torrente sanguíneo. Ya donde lleguen, a quienes activen, dependerá de quién se trate y de la glándula o del tejido del cual está secretando esta sustancia. En el caso de la autócrina, pues queda claro el prefijo auto como automóvil, o sea que se mueve por sí mismo, en este caso que secreta y se estimula a sí misma, esta célula en cuestión que está desarrollando el fenómeno de la comunicación autócrina. Términos sencillos, pues las células emisoras o las que productoras o las inductoras, o aquí en términos sencillos, la célula que sintetiza y libera las sustancias químicas que estimulan sus propios receptores. Así de claro, así de sencillo. Exactamente, es el mismo principio con toda la comunicación celular. Número 1, ¿quién está interviniendo? Sustancias químicas. Número 2, se tiene que recibir para poder posteriormente desarrollar la consecuencia o la conclusión o la respuesta que nos esté produciendo esa sustancia química. Ejemplo, la sinapsis. Ya la dominamos muy bien. La sinapsis sabemos que está intermediada por neurotransmisores, entre paréntesis, sustancias químicas. Y dependiendo de esa sustancia, de ese neurotransmisor, ojo, enfocándonos en tejido nervioso, ya sabemos muy bien, o es excitador o es inhibidor, se acabó. Ese es el ejemplo perfecto para determinar, dependiendo la sustancia química de la cual se trate, me va a producir una o tal respuesta en la ejecución o no me va a producir nada, en el caso de la sinapsis, por ejemplo, con los inhibidores, los neurotransmisores, pero dependiendo de la naturaleza de la sustancia química de la cual se esté tratando. Aquí de la misma manera, la célula produce la sustancia y se estimula a sí misma. Así de claro. Bueno, ya recibe el mensaje o la sustancia química, que es lo que decíamos. En el caso de la sinapsis, o me fomenta la despolarización de la membrana o permanece inmutable, quieta, sin ningún cambio. En este caso, pues promueven, en términos generales, entre paréntesis, procesos, ya sabemos que es el espacio intra. A ver, pregunta general, ¿qué significa el espacio intracelular? Ya lo saben, si no, ahorita seleccionamos a nuestro queridísimo César. César, muy buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, aquí estoy. Excelente, por favor, César, ¿nos puede recordar, explicar, mencionar, hablar, decir lo que usted guste y prefiera de lo que significa el espacio intracelular? ¿Qué es eso? Pues, según yo, el espacio intracelular es aquel que se encuentra dentro de las células. No me río de usted, perdón, sí. Tiene toda la razón, exactamente. Lo dijo de una manera sencilla, rápida y al punto. Todo lo que está alrededor del núcleo y todo lo que se encuentra en el interior de la membrana. Dicho en otros términos, adentro de la célula, ¿verdad? Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Entonces, usted mismo, para dejarlo tranquilo, César, ¿qué quiere decir esta línea que estamos apreciando que dice promueven procesos intracelulares? ¿Qué significa? ¿Qué cree usted que significa eso? Que estimula, ¿cómo decirlo? Pues, ay, no puedo decirle otra palabra. Procesos o, no, ¿cómo decir? Actividades que ocurren dentro de la célula. Ok, perfecto. Me gustó su word choice, la elección de sus palabras y términos. Actividades que se están llevando a cabo en el interior, es decir, bueno, para ser más precisos, en el espacio intracelular. Ojo, digo, no se los complico ni nada, ni tampoco se los pregunto en el examen, pero para que lo dominen y lo sepan. A eso, es decir, ok, la sustancia química llegó, se recibió, el receptor se enteró de esa sustancia. Por lo consiguiente, lo que continuaría a continuación es a lo que le denominamos una transducción de señal. Digo, no los quiero complicar. Términos sencillos. El receptor de mi célula dice, llegó la calcitonina, en el caso, por ejemplo, del osteoclasto. Esa recepción de la sustancia química en la membrana, de la superficie del osteoclasto, emite una señal al espacio intracelular. Eso es a lo que le denominamos una transducción de señal. Hagan de cuenta que es como cuando nuestros celulares reciben la señal satelital. Digo, no es un celular, pero pues se representa, no es un cuadrito. Entonces, se traduce ese impulso frecuencia para que nuestro dispositivo entonces nos permita comunicarnos y que nuestra voz sea escuchada y transmitida. Es como si hiciese una traducción desde lo analógico, o sea, desde mi voz, desde la vibración de mis cuerdas vocales. Llegan entonces a mi dispositivo, lo traduce en pulsos eléctricos
esa señal la manda al siguiente celular, que es el que con el que me estoy comunicando. Eso es exactamente lo que sucede en nuestras células. El receptor, en este caso, hablando de tecnología, es el celular. Yo estoy recibiendo la información y procedo en consecuencia con esa información. Exactamente igual con nuestras células. Llega la sustancia química, lo recibe el receptor y entonces ahora sí se transduce la señalización. O sea, es como traducirla. En términos simples, llanos y generales, la sustancia química provoca una respuesta en el espacio intracelular. Se acabó. Así en todos los casos, incluyendo la sinapsis, que ya la conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque recibe el neurotransmisor, independiente, que si es acetilcolina o que si es el famosísimo GABA, uno u otro me va a desencadenar una respuesta u otra, que si me promueve la despolarización de la membrana o no. Pero se recibió la sustancia química, se manda entonces la transducción de señal, o sea, bueno, promueve el proceso, la actividad, la regulación intracelular, utilizando el word choice o la elección de términos de nuestro queridísimo César. La actividad intracelular. ¿Cómo es que funciona? Primero que nada, recibe estas sustancias químicas en los receptores, es decir, en la superficie de nuestras membranas, y una vez que se recibe, vamos de nueva cuenta con el ejemplo de las neuronas, con la sinapsis. Ya lo sabemos. Llega entonces GABA, ácido gamma aminobutírico, y entonces inmediatamente el receptor manda la señal y dice, no te despolarices, no pasa nada, quédate tranquila, no hay que moverse. Ok, excelente. Pero si fuera en el caso, por ejemplo, de la acetilcolina, llega, emite la señal y dice, despolarízate, pero por supuesto que permite que ingresen los cationes del exterior a tu espacio intracelular. Bueno, nos fuimos muy de lejos, ¿no? Pero para nada más terminar con lo de la idea de autócrina, la propia célula secreta sus sustancias químicas y se estimula a sí misma, que promueven procesos, actividades, regulaciones fisiológicas, bioquímicas, intracelulares. Rutas que les denominamos como rutas metabólicas, por ejemplo, ciclos de Krebs y todo esto que ocurre en la mitocondria es una ruta metabólica. Entonces, son reguladas gracias a estas sustancias químicas que son recibidas y que se traducen en este tipo de consecuencias o de actividad intracelular. No sé si me expliqué, si quedan claro, hay dudas. Digo, obviamente solo preguntaría en el examen la definición, el concepto y que se aclare qué significa la comunicación autócrina. Digo, no les voy a meter que explique el proceso de la transducción de señalización a partir de sustancias químicas al ser recibidas por los receptores de las membranas celulares. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso. Simplemente que nos quede claro los tipos de comunicaciones celulares que se llevan a cabo en nuestro organismo. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Va que va, perfecto. No es por complicárselos, pero este tipo de comunicación, ¿cómo le llamamos a esto? Por ejemplo, sucedería en el caso de los linfocitos, que les llamamos natural killer. Llegan y le preguntan, bueno, no le preguntan pues, pero en términos coloquiales, le dicen a la célula del determinado tejido del cual está analizando, a ver, identifícate, ¿quién eres? Déjame verte. Entonces la célula, acuérdense que en el caso, por ejemplo, de las células cancerosas, no tienen los marcadores que todas y cada una de nuestras células de nuestros tejidos presentan. Pérdida de la identidad en el caso de las células cancerígenas. Entonces, cuando llegan los linfocitos, estos como andan ahí circulando, dicen, a ver, identifícate, ¿quién eres? Llegan, hacen un acoplamiento en el receptor de las membranas de las células a las cuales se les está identificando, como tenemos aquí en el ejemplo. Entonces llega el linfocito, representado por la imagen de la superior que hace este desplazamiento, ¡pup! Y se acoplan y dicen, ok, está bien, tú eres una célula de, vamos a suponer, de muscular. Está bien, eres parte del organismo, no pasa nada, gracias por tu identificación. Y se retira y sigue fluyendo, puede irse por el sistema linfático, puede irse por el endotelio, por el torrente sanguíneo, para hacer su patrullaje. Entonces, ¿cómo se le llama a este tipo de comunicación que también se lleva a cabo entre nuestras células de nuestros tejidos? Es más, les doy una pista, comienza con la consonante Y, como Yesenia. Yuxtacrina. Efectivamente, este es el tipo de comunicación yuxtacrina. Y lo que acabamos de decir, en términos simples, sencillos, ahí está, es un contacto y que sucede de forma directa. Ahora, ¿quién es la célula inductora? En nuestro ejemplo se trataba del linfocito, el famosísimo natural killer. Entonces, esta célula inductora
llega y se acopla directamente con los receptores de las células que en este caso están interviniendo, que serían las receptoras o células objetivo o células blanco. Entonces, los verbos aquí a resaltar es contacto directo. O sea, no es de que te emito sustancias químicas y si las recibes, pues órale, a ver si me respondes. No, esta llega así como tal cual, como buen patrullaje que está haciendo. Identifícate, déjame analizarte, a ver si eres parte del organismo, si no, para destruirte. Al momento de que la célula pues ya recibe entonces a esta otra célula que sería la inductora, ya se acoplan, es el ligando, lo que le llamamos es el proceso precisamente del receptor. El ligando es el que llega al receptor, en este caso representado por este cuadrito. Esta figurita sería el ligando y este sería el receptor. Entonces llegan, se acoplan, ok, perfecto, ya te identifiqué, eres parte del organismo, no hay ningún problema, no te voy a destruir. Y ya, prosigue entonces con su patrullaje, continúa fluyendo, continúa en todos los diferentes tejidos para hacer sus funciones. Ese es el tipo de comunicación yuxtacrina. ¿Cómo ocurre? Por contacto directo. Así simple y sencillamente, en términos, ya, si hay que desarrollarlo, ok, bueno, lo que pasa es que en el caso de la célula inductora, o bueno, en este caso sería como la emisora, pero como no está aventando sustancias químicas, tiene su ligando acoplado a sus membranas. Ese ligando, es decir, entre paréntesis, la estructura con la cual hace la comunicación, llega y se acopla al receptor de la célula objetivo o de la célula blanco, la cual se le está analizando, como en nuestro ejemplo del linfocito. Ese es el tipo de comunicación yuxtacrina. Ahora, pregunta general, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué tipo de comunicación sería esta? Sí la saben. ¿Es exócrina? ¿Endocrina? ¿Sinapsis, tal vez? ¿Qué es esto? A ver, si no vamos a seleccionar. Paracrina es junto a. Efectivamente, este es el tipo de comunicación celular a la que le denominamos parácrina. Es usted Diego, ¿verdad? ¿O no? No? Sí. Excelente. Por favor, Diego, usted mismo nos puede definir en qué consiste, porque lo hemos hecho muchas veces, digo. Si no, digo, aquí también lo recapitulamos. ¿En qué consiste la comunicación parácrina? Por favor. Es que segrega junto a o vierte junto a estos ¿Sustancias hormonas, químicas? sustancias químicas, sí. Efectivamente, en términos sencillos y generales tiene toda y absolutamente la razón. Ojo, ya lo sabemos. Cuando se encuentra en el término, el concepto o las definiciones como células inductoras, ahora, ¿qué quiere decir inductor? ¿Alguien me puede explicar el término inductor? ¿Con algún ejemplo tal vez o la definición de la palabra? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes, yo soy el inductor. Ojo, no dije instructor, aunque también podría ser sinónimo en este caso. ¿Qué significa inductor? Y no estoy diciendo conductor. ¿No es como que lo encamina? Sí, efectivamente, como que en términos sencillos, una explicación con un ejemplo sería los estoy induciendo. Soy un inductor porque les estoy induciendo que se aprendan los tipos de comunicaciones celulares. Ahora, si les estoy, también podría ser soy su instructor porque los estoy instruyendo en todo este tipo de temas. En el caso de la fisiología de nuestros tejidos y cómo se comunican estos mismos, la célula inductora es aquella que es la que precisamente está produciendo las sustancias químicas para comunicarse con los demás tejidos. O bueno, en términos sencillos, en este ejemplo, con las demás células. Entonces, cuando encuentren el término, ojo, por eso es importantísimo que cuando estén leyendo las palabras, entender el significado de las mismas. Célula inductora, célula emisora. A ver, ¿qué quiere decir emitir? ¿Qué significa una célula emisora? Te pregunta general. Por ejemplo, si estuviésemos en vivo, haciendo una sesión de YouTube Live, estamos emitiendo nuestra sesión, nuestra clase a todos aquellos a los que les interese aprender de estos temas. Entonces, ¿qué sería la definición o la explicación del verbo emitir? Pues que estamos
En este caso, bueno, produciendo, nos estamos haciendo nuestra sesión, la estamos elaborando para que se pueda transmitir, para que más personas la puedan acceder a la información. Estamos emitiendo, o un sinónimo podría ser transmitiendo. Entonces, las células inductoras, emisoras, o las células productoras, ojo, todos estos en este caso son sinónimos. ¿Por qué razón? Porque lo que nos estamos refiriendo es a que las células nos están produciendo sustancias químicas. Ahora, insisto, de nueva cuenta, depende de dónde las estén aventando, o de a dónde las estén emitiendo, o a dónde las estén produciendo. En este caso, la famosísima comunicación parácrina, a ver, pregunta capciosa, que ya la saben. ¿La sinapsis es o no es y por qué comunicación parácrina? Si no, ahorita agarramos a... ¿Ya se conectó nuestra queridísima Daniela? ¿Quién sabe, verdad? Vámonos para acá. No, creo que no está. Bueno, pues entonces... Sí, profe. Sí, Daniela, muy buenos días. De hecho, sí le puse su asistencia, o todavía no. Según yo, quedábamos sí, creo pendientes. que sí. No, sí, sí, sí. Ok, perfecto, excelente. Bueno, queridísima Daniela, qué bueno que está aquí activa. Lo que queremos preguntarle, por favor, la cuestión es, la sinapsis, ya sabemos, es un tipo de comunicación muy particular, súper especializada del tejido nervioso. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿La sinapsis es o no es un tipo de comunicación parácrina? Sí y no, ¿y por qué? ¿Sí queda clara la pregunta, Daniela? Sí, Excelente. ¿Y esa es su respuesta, sí? ¿O es no? ¿O es no lo sé? ¿O es quién sabe? ¿O es necesito ayuda? o sea, sí es, pero necesito ayuda. Ok, ahí le va. De hecho, sí, la respuesta correcta que buscábamos que nos contestara era sí, o es más bien sí. Sí se trata de un tipo de comunicación parácrina. Pero, por lo que le comentaba desde el comienzo, se trata de una comunicación tan especializada, tan única, que se presenta únicamente en el tejido nervioso, que no le decimos comunicación parácrina, porque entonces se confundiría con todas las demás que pueden llegarse a ocurrir en los demás tejidos de nuestro organismo. Pero como no se le puede asemejar por el hecho de que se están utilizando los cationes y los aniones para la producción de las diferencias de cargas y producir estos impulsos eléctricos, por esa razón, sí, pregunta estricta, o más bien respuesta estricta, sí es un tipo de comunicación parácrina, pero no le decimos así. Le decimos por su nombre y apellido. Ese es un tipo de comunicación parácrina conocida como sinapsis. Se acabó. ¿Por qué? Porque ninguna otras células de nuestros tejidos van a ser sinapsis. Por ejemplo, lo que estábamos apreciando en nuestra diapositiva. Solo que se trata del tejido nervioso, entonces sí, claro, la comunicación entre neurona-músculo también ocurre sinapsis, pero es inducida, ojo, célula inductora sigue siendo la neurona. Entonces emite los neurotransmisores, ejemplo acetilcolina, sobre la superficie del miocito, es decir, del músculo, la célula muscular, que hace que se excite, que emite entonces una respuesta en consecuencia, pero sigue siendo sinapsis. ¿Por qué? Porque ¿quién está involucrado? El tejido nervioso. Pero de ahí en más, ningún otro tejido va a realizar ese tipo de comunicación. Pero sí se trata de una comunicación parácrina. Ojo, para nada más aclararlo, porque probablemente les quieran agarrar por ahí a ver si quedó claro todo este tipo de conceptos. Sí, respuesta rápida, sí es un tipo de comunicación parácrina, pero no le decimos así. La descomponemos, bueno, no la descomponemos, la clasificamos porque como es tan única y especializada, ese tipo de comunicación parácrina, hagan de cuenta que es como si esto fuera una neurona y todas las que se encuentran alrededor también son neuronas. Entonces, al emitir los neurotransmisores, que son a las que se encuentran inmediatamente contiguas, ahí a continuación, las siguientes, o sea, no se están brincando, no se mandan del encéfalo a la médula espinal, por ejemplo, claro que no. Como son sinapsis, sí empiezan desde la corteza y se mandan a médula, pero no se brincan ni se mandan al torrente sanguíneo los neurotransmisores. Órale, aviéntatelo sangre y llégale hasta el nervio raquídeo. No, todo esto ha concatenado, es como si fuera una conexión eléctrica, de hecho eso es lo que es, biológica, orgánica. Entonces, pero como es tan especializada, que sí es este tipo de comunicación parácrina, estrictamente hablando, pero le decimos sinapsis.
¿Por qué? Porque únicamente se va a presentar y se va a manifestar en tejido nervioso, no hay más. Ya todas las demás se les denomina ahora sí, como lo que estamos apreciando aquí, comunicación parácrina. ¿En qué consiste? Ya sabemos muy bien. Sinónimos, términos, ojo, célula inductora, célula emisora, célula productora, libera sus sustancias químicas alrededor. ¿Y qué sucede con esto? ¿Cuál es la consecuencia? Afecta a las células que se encuentren cercanas, o sea, las circundantes. Insisto, entre paréntesis, lo mismo que sinapsis, pero como la sinapsis es tan especializada, no le decimos comunicación parácrina, le decimos comunicación sinapsis. Pero si por si acaso les llegasen a preguntar, que seguramente sí, a ver, ¿la sinapsis es comunicación parácrina o no? Sí, pero no le decimos así, le decimos sinapsis, así de simple, así de claro. Ahora, ¿pero por qué dice que sí? Ah, pues por el mismo fenómeno que ocurre con la comunicación parácrina. Los neurotransmisores son emitidos por las células inductoras, en este caso la neurona presináptica, y después los neurotransmisores son recibidos por las neuronas postsinápticas, exactamente de la misma manera que estamos apreciando en nuestra diapositiva aquí. Ahora, en este caso, en este ejemplo, lo que estamos apreciando, así como mencionábamos en la fecundación de los gametos de las células haploides, tanto masculinas como los espermatozoides, como las femeninas, en el caso de los ovocitos o los óvulos, al momento de su fecundación, ya sabemos muy bien, se forma el cigoto. El cigoto ya es una célula diploide porque presenta las cargas de papá y de mamá, ya es completamente con sus 46 cromosomas, las cargas de los dos progenitores. Entonces, al momento de la formación del cigoto, empiezan ahora sí todas estas mitosis sucesivas que ya conocemos muy bien, o por lo menos tenemos su idea, profe, meta, ana, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y telofase hasta llegar a citocinesis. Entonces empieza a dividirse y ¿cómo creen ustedes que se comunican esas células? ¿Cómo es que unas dicen, yo me voy a convertir en el endotelio, perdón, bueno, pues sí, pero en este caso primero empecemos de lo general a lo particular. Empieza con las 3 capas germinales. La más interna, la del medio y la más externa. Endodermo, mesodermo, ectodermo, más precisamente. Ahora, ¿cómo es que las celulitas dicen, claro, depende mucho del arreglo, de la posición en la que se encuentren, pero una vez que tienen ese arreglo físico-anatómico, ¿cómo se comunican entre ellas? Pues obviamente por comunicación parácrina. ¿Por qué? Porque están, yo voy a ser del endodermo, yo voy a ser del meso, yo voy a ser del ectodermo, ok, yo secreto factores parácrinos, o sea, sé que están afectando mis células circundantes para que todas y cada una de las que estamos en esa posición nos vayamos diferenciando en estas 3 capas germinales. Ese sería el mejor ejemplo del tipo de comunicación parácrina al momento de nuestra formación, cuando estábamos en periodo embrionario. Después del cigoto, ¿por qué? Porque ya ocurrió la fecundación, ya es una célula diploide, empiezan las mitosis de la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, empieza acumulación celular, biomasa de ese embrión, ya propiamente es un embrión. Acuérdense que desde la fusión de los gametos, que ocurre la fecundación, eso ya lo podemos denominar como embrión de manera correcta. Entonces ya empiezan las mitosis sucesivas, empieza la formación de estas capas germinales, y todas esas células se están comunicando por factores parácrinos, es decir, por el tipo de comunicación parácrina. ¿Por qué? Porque todas y cada una están emitiendo sus sustancias químicas y están siendo recibidas, entendidas y se están comunicando mediante este tipo de proceso. Emito mis sustancias y la de al lado emite sus sustancias. Tú y yo somos iguales. Ok, tú y yo vamos a ser ectodermo. En el mesodermo, tú y yo vamos a ser mesodermo, ok, sigamos proliferando. Y las más internas, nosotras vamos a ser endodermo. Continuemos con nuestra proliferación y diferenciación de las demás capas. Bueno, este es más específico, es más avanzado, pero este es un tipo de factor parácrino precisamente secretado en esos estadios incipientes del periodo embrionario, o sea, en su formación. Entonces, el famosísimo Sonic Hedgehog es un factor parácrino que se va a estar liberando todo el tiempo con las 3 capas germinales, pero dependiendo de su ubicación, insisto, ellas se van a empezar a decir, ok, tú ya eres ectodermo, yo ya soy endodermo, tú eres mesodermo, seguimos con nuestra proliferación y diferenciación, pero seguimos secretando factores parácrinos, ejemplo, el Sonic Hedgehog. Ahí está, y lo mismo que en el caso de la comunicación autócrina. ¿Qué sucede? Promueven estas actividades, estos procesos, estas rutas metabólicas
intracelulares. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es el ligando. En este caso sería la sustancia química. El receptor que se encuentra adherido en la membrana celular recibe la sustancia química, emite la transducción de señal, o bueno, emite la respuesta en términos sencillos al espacio intracelular, y entonces una vez que ya recibió esa sustancia química, recibió el mensaje, entonces actúa en consecuencia. Ejemplo, en este caso, que es el Sonic Hedgehog, le dice, continúa proliferando, sigue creciendo, sigue, bueno, en número, sigue realizando mitosis sucesivas hasta llegar a cierta cantidad, cierto acomodo, cierto arreglo, para que a partir de allí tu mesodermo, ok, vas a dar origen al hueso, vas a dar, bueno, en este caso al cartílago primero, vas a dar origen al músculo, vas a dar origen al endotelio, al miocardio, etcétera, etcétera. Una vez que ya se llegó a cierta configuración, a cierta cantidad de cierto arreglo, pero por mediante qué cosa, qué tipo de comunicación, comunicaciones parácrinas. Aquí no hay más. Es por eso se los pongo como el ejemplo perfecto de la comunicación parácrina. Ahora sí, antes, bueno, ya son, bueno, si les parece, lo dejamos hasta aquí. De hecho, qué bueno que me acordé, gracias a que vi el esqueletito. No les he dejado, perdónenme, el cuadro, de hecho, pero quedó perfecto para los temas que estamos revisando en este instante. Les subo el día de hoy su tarea, es un cuadro histológico comparativo precisamente de esto que estamos revisando. Bueno, ahí les incluí, pero no pasa nada, digo, no les hace daño, un poquito del aparato respiratorio precisamente pensando en la glándula tiroides. Pero en sí, el cuadro histológico se enfoca más al aparato locomotor, o sea, al tejido muscular, al tejido esquelético y al sistema tegumentario. Entonces, sí, de hecho pensé que ya se los había dejado, pero no, corresponde precisamente en la escala temporal en este momento. Entonces se la subo en un ratito para que la tengan disponible y la puedan contestar. Ya sabemos, tenemos hasta el próximo fin de semana, es decir, este sábado hasta las 8 de la mañana para poderlo entregar. Entonces, para que tengan muchísimo cuidado, si tienen algún percance o alguna dificultad, pues no duden en avisarme. Ya con eso, bueno, nos ponemos de acuerdo, ya les daré alguna otra fecha de entrega, siempre y cuando sea válido, ¿verdad? Es que, profe, me quedé dormido y por eso no lo entregué. No, pues entonces ahí sí, eso es irresponsabilidad, para que tengan mucho cuidado. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo queda claro lo que hemos estado platicando? Sí, todo bien. Excelente, pues me da muchísimo gusto. Entonces, gracias a todos por su participación y todas, su asistencia y su paciencia. Y los estoy viendo entonces mañana a las 9 de la mañana. Cuídense muchísimo, revisen su tarea, por favor. Y los veo entonces hasta mañana jueves. ¿Sale? Gracias, Gracias, profe. profe, que esté bien. Igualmente, cuídense, hasta pronto.